curso de ustedes, sin embargo les decía que luego va a estar disponible. Y voy a empezar con este que se llama Lineamientos para la entrega de reportes. O permítanme, deje checo a ver si ya está. No, sí, ya está. Entonces, más bien, si tienen chance de entrar a su curso en aula virtual de materiales para ingeniería. Y vamos a empezar con este documento que se llama Criterios para la evaluación de la materia. Que ahorita se los estoy compartiendo. Y bien, para la evaluación de este curso, la materia tiene 6 unidades temáticas establecidas. Y entonces se va a proceder de la siguiente forma. La calificación de cada unidad se calculará con las actividades o tareas que se realicen, las cuales tendrán un valor del 50% de la calificación de la unidad. Por darles un ejemplo, vamos a suponer que de la unidad 1 yo les encargara 3 actividades, pero de esas 3 actividades nada más les pido evidencia de 2 de ellas. De las que les estoy solicitando evidencia son las que se tomarán en cuenta para la calificación. La otra actividad no significa que no sea útil, simplemente que no se va a tomar para la calificación directamente. Se podrá tomar en cuenta como parte de la participación, que al final también les va a servir en su calificación final. Y entonces, si fueron 2 evidencias las que se solicitaron, significa que entre las 2 se hace el 50%, lo cual pudiera ser que cada actividad valga el 25%, al menos que se especifique, por ejemplo, que una de ellas vale 20 y la otra 30%. Cuando no se especifique, significa que se reparte equitativamente el 50% entre la cantidad de actividades de las cuales se solicita evidencia. Si en una unidad nada más se solicita evidencia de una sola actividad, eso significa que con esa actividad ya están obteniendo o tratando de obtener el 50% de la calificación de la unidad, para que estén atentos, porque si yo les encargo evidencia de una actividad y resulta que no la entregan, pues ya cuando mucho van a sacar 5 de calificación de esa unidad. Pero si sí la entregan y su contenido del reporte cumple con todo lo solicitado, pues ya están garantizando un 5 de calificación de la unidad. El otro 50% será a través de la evaluación de la unidad. Y de esa manera tendríamos el 100% de la misma. Esto se va a estar aplicando para cada una de las unidades, las 6. Para reportar calificación para primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, pues simplemente tomaré las calificaciones, la unidad 1 y 2 para el primero, la 3 y la 4 para el segundo y la 5 y la 6 para el tercer parcial. Aquí al final tiene una nota que dice calificación final, el promedio de las calificaciones de los parciales. Aquí en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente, el primer parcial y el segundo será equivalente al 30% de la calificación final cada uno. Significa que entre los 2 parciales ya tendríamos el 60% de la calificación. Para entonces muchos de ustedes pues ya podrán tener garantizado el pase de la asignatura, porque si saqué 10 en el primer parcial y 10 en el segundo, significa que tengo ya 6 de calificación final. Y en el tercer parcial, pues ya con que obtenga un 1 ya la libré, o con que tenga 0.5, porque de 6.5 pues ya subí a 7, ¿verdad? Que espero no sea conformismo. Y entonces, pues bueno, el tercer parcial aporta la calificación final en 40%. De todos modos, esto lo dejé pendiente para que una vez que ya tienen la información,
la analicen y si hubiera alguna sugerencia, pues simplemente en la siguiente reunión que tengamos, pues revisamos la propuesta y si fuera pertinente, la tomamos en cuenta. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al otro documento. Lineamientos para la entrega de reportes. Bien, cualquier actividad que ustedes realicen y que yo les solicite evidencia, lo que van a hacer es entregar un reporte. Y la redacción del reporte debe ser a manera de un ensayo, donde por ensayo en documentos entendemos que es una redacción con nuestras propias palabras. Obviamente que lo que escribimos debe ser congruente con lo que está tratando la temática de lo que se reporta. Y el reporte pues va a tener los siguientes, la siguiente información o secciones. Su reporte debe empezar con una portada y la portada debe contener un membrete, en este caso formado por el logotipo de la universidad, la leyenda Universidad Autónoma de Aguascalientes, el nombre del centro, nombre de la carrera y nombre de la materia, que aquí está ejemplificado arriba. El logotipo de la escuela, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Robótica, Materiales para Ingeniería. Este es el membrete. Y lo deben utilizar en cada uno de los reportes o evidencias que ustedes entreguen. Nada más debe aparecer en la portada, no en las demás hojas. Después, más abajo, tomando como referencia esta hoja, vamos a suponer que a esta altura ustedes deben de colocar el nombre del documento, le deben asignar un nombre. Por ejemplo, si yo les solicito que hagan una indagación en donde identifiquen qué enlaces atómicos existen y que incluyan una representación gráfica, es decir, una imagen o algún dibujo donde se visualice el tipo de enlace, pues el nombre del documento pudiera ser enlaces atómicos, ese puede ser el nombre. O alguien le puede llamar tipo de enlaces atómicos, alguien le puede nombrar representación de los enlaces atómicos. A final de cuentas, debemos ponerle un nombre a nuestro documento y debe ser alusivo al contenido del mismo. Después, más abajo, vamos a poner que debe ir el nombre del autor, es decir, el nombre de ustedes. Nombre completo, por favor. Si el trabajo es en equipo, entonces debe aparecer el nombre completo de cada uno de los integrantes del equipo que desarrollaron la actividad y están entregando el reporte. No omitan a nadie de los que participaron en el equipo, a menos que no haya participado, debido a que únicamente se le asignará calificación a quienes aparezcan en el documento. Después, más abajo, vamos a suponer que por aquí, aparecerá el nombre del revisor. En este caso, yo soy el revisor. Y mi nombre es Carlos Sánchez López. Cuando hagan su portada, no pongan la palabra membrete, nombre del documento, nombre del autor, nombre del revisor. No pongan esto. Van a poner directamente lo que se está solicitando, ¿verdad? Es decir, el membrete, y esto es lo que se está solicitando, que está ejemplificado aquí en la parte de arriba.
no van a poner nombre del documento, simplemente ponen el correspondiente nombre. No van a agregar nombre del autor y luego el nombre de ustedes, no, nada más va el puro nombre de ustedes. Tampoco se agrega nombre del revisor, simplemente se pone el nombre del revisor. Y en lugar y fecha, que irá en la parte inferior, digamos aquí donde estoy señalando, del lado izquierdo ponen Aguascalientes, Aguascalientes o abreviado Aguascalientes, Aguascalientes. Y del lado derecho pondrán la fecha, pero la fecha de entrega del documento. Por dar un ejemplo, si yo les solicito que realicen una actividad y que entreguen la evidencia para el próximo martes, su documento deberá tener la fecha del próximo martes. ¿Alguna duda hasta aquí de la portada? No, profe. No, profe. No. Muy bien, entonces ya después en otra hoja empezarán con una sección que le podrán llamar introducción. También le pueden llamar antecedentes, marco teórico o estado del arte. Sin embargo, según el enunciado que utilicen, el contenido cambia. Por ejemplo, si le llamo introducción, entonces debo redactar una descripción de lo que contiene el documento en cada una de sus secciones. Si le llamo antecedentes, lo que voy a redactar es lo que existe con respecto a la temática. Si se está hablando de enlaces atómicos, entonces como antecedentes pongo información referente a qué le antecedió al surgimiento de los enlaces atómicos. Si le llamo marco teórico, lo que voy a redactar es una descripción de la teoría que fundamenta o da las bases al contenido de lo que se está presentando en el documento. Y si le llamo estado del arte, voy a utilizar información de qué han hecho otras personas o qué obtuvieron otras personas o centros de investigación o instituciones, empresas, etcétera, con respecto a lo que trata el documento. Para que entonces, según la información que ustedes tengan, seleccionen cuál va a ser el título que van a utilizar. Si va a ser introducción, antecedentes, marco teórico o estado del arte, pero pueden usar cualquiera de ellos. Después de esa sección, habrá un apartado que le van a llamar objetivo. Pudiera ser que yo les indique cuál es el objetivo, pero también puede ser que yo nada más les diga la temática en la cual van a realizar la actividad. Y en ese caso, ustedes establecerán un objetivo pertinente a lo que van a realizar. Por ejemplo, si yo les solicito que hagan una investigación sobre la clasificación de los materiales, posiblemente pueda redactar como objetivo identificar y conocer cómo se clasifican los materiales en la actualidad. Ese puede ser el objetivo. Entonces, repito, si yo no les indico el objetivo de la actividad, ustedes deberán incluir un objetivo. Después tendrán el apartado de desarrollo. El apartado de desarrollo es el punto medular del documento. Y pueden guiarse con esta referencia, estas tres preguntas. La primera, iniciar esta sección del desarrollo, iniciar redactando qué se realizó. Aquí ponemos la condición inicial del caso. Después que terminamos de describir esto, continuaríamos indicando cómo se llevó a cabo. Y ahí podemos describir qué procedimiento o procedimientos utilizamos y el procedimiento, los procedimientos
qué actividades incluyeron y cómo se desarrollaron esas actividades. Qué usé, cómo lo usé, cuándo, en dónde, etcétera. Y finalmente terminarán dando respuesta a qué resultados se obtuvieron. Y entonces describen los resultados obtenidos. De esa manera estará lo correspondiente al apartado de desarrollo. Y después tendrán una sección llamada conclusiones. Las conclusiones, eviten conclusiones subjetivas. Por ejemplo, el decir que la actividad estuvo muy bonita, estuvo muy interesante, me entretuve mucho, o se me aclararon dudas, o aprendí nuevas cosas. Ese tipo de conclusiones, pongan conclusiones que sean más prácticas con respecto a la actividad que desarrollaron. Por ejemplo, algo que pueden hacer es que ustedes hagan una comparación entre el objetivo de la actividad contra los resultados que obtuvieron. Y entonces ahí pueden ustedes concluir si con lo que ustedes obtuvieron lograron el objetivo o se cumplió el objetivo. También pueden sacar conclusiones con respecto al procedimiento utilizado. Alguien puede concluir que el procedimiento que usó no fue el correcto debido a que no le permitió conocer ciertos datos y al final tuvo que cambiar de procedimiento o complementar con otro procedimiento. O, por ejemplo, alguien puede concluir que las actividades que se desarrollan son muy extensas, que posiblemente exista algún procedimiento cuyas actividades sean más sencillas o simples de realizar. También pueden concluir que a lo mejor con los resultados obtenidos no se alcanzó al 100% el objetivo, que quedaron pendientes algunos puntos y se indica cuáles puntos. Ese tipo de conclusiones son las que deben de redactar en el apartado correspondiente. Cuando sean trabajos en equipo, debe haber conclusiones por cada uno de los integrantes del equipo. Simplemente ponen el nombre del participante y enseguida sus conclusiones. Y luego separado ponen el siguiente nombre y sus conclusiones y así sucesivamente. Finalmente incorporarán un apartado de bibliografía, donde aquí en la bibliografía pues ustedes van a colocar únicamente aquellas referencias bibliográficas, llámese libros, artículos, notas, asesorías, pero únicamente las que realmente les fueron útiles para la actividad. En ocasiones, por ejemplo, podemos encontrar en internet un documento que por el nombre pareciera que es útil en el desarrollo de la actividad, pero ya cuando estamos revisando el documento nos damos cuenta que en realidad no nos sirve gran cosa de ese documento. Y entonces lo descartamos. Ese tipo de situaciones, los documentos no los incluyan en la bibliografía. Bien, ¿alguna duda? Todo bien, profe, hasta ahora. Ok, muy bien. Entonces, para Profe, cualquier actividad, ¿la bibliografía va a llevar algún formato? pueden utilizar el formato APA, que ahí lo tienen en el mismo Word. Entonces pueden usar ese o pueden utilizar el formato IEEE si ya lo han usado antes. Pueden usar cualquier formato, nada más no los mezclen. Si eligen utilizar APA, que toda la bibliografía esté en APA. Si eligen IEEE, que todo esté en IEEE. O cualquiera de los otros formatos que existen. Pero ahí es libre. ¿Más dudas?
Ok, entonces si no hay más dudas, vamos a revisar aquí información en aula virtual sobre lo que es la introducción a los materiales para ingeniería. Y aquí tenemos dos documentos, uno que se llama enlaces atómicos y otro que se llama nada más enlaces. Voy a abrir el de enlaces atómicos. Este documento PDF es a manera de una presentación y vamos a revisar algo de este documento para ir recordando algunos conceptos. Es muy probable que parte de esta información ya la conozcan o ya la hayan visto en otra asignatura, principalmente o algún curso de química. Y bien, como principales tipos de enlaces atómicos y moleculares, pues se tiene una clasificación llamada enlaces atómicos primarios y el otro grupo son los enlaces atómicos secundarios y moleculares. Los primeros son los que posiblemente hemos visto con más frecuencia y vienen siendo los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Y los otros enlaces secundarios y moleculares los tratamos con menos frecuencia, al menos que hubiéramos llevado 2, 3 cursos de química, donde ahí sí se analiza con más profundidad este tipo de información, que vienen siendo los enlaces dipolos permanentes y los dipolos fluctuantes. Y bien, en cuanto a los enlaces iónicos, normalmente podríamos encontrar más de alguna definición, pero aquí en este documento tenemos que existe la presencia de grandes fuerzas interatómicas debido a un efecto que se conoce como coulombico, que este es, bueno, la persona Coulomb, que es su apellido, fue la persona que empezó a identificar esto y de ahí viene el nombre. Y estas fuerzas interatómicas es debido a la carga de algunos iones, carga positiva y negativa, de tal manera que se pueden atraer o repeler, pero en el caso de los enlaces, pues los atraen para que precisamente se logre el enlace. Y entonces los iones que estarían presentes pudieran tener carga positiva o carga negativa. También nos indican que los enlaces iónicos son no direccionales, es decir, que no está predefinida o restringida hacia una dirección. Y de estos iones, cuando se tiene una carga positiva, se le denomina catión, mientras que si el ion tiene carga negativa, se le denomina anión. También algo que llegaron a identificar es que el catión es más pequeño que el anión. Y aquí tenemos un ejemplo donde del lado izquierdo se tiene un átomo de sodio. Aquí nos están indicando el radio de ese átomo, el radio atómico de ese átomo de sodio. Y está representado lo que vendrían siendo los electrones, el núcleo y los electrones. Y el último de ellos, que es el que estoy aquí señalando, puede cederse o se va a ceder hacia el otro átomo, que en este caso es un átomo de cloro, el que se está usando como ejemplo. Voy a ampliar aquí.
Y entonces este átomo de cloro, pues desde su núcleo y luego tenemos sus electrones, pero en la última capa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mientras que el sodio en la última capa tiene 1. Y entonces, para que esto llegue al equilibrio, donde se considera equilibrio que deben de tener 8 electrones en la última capa. Entonces, el átomo de sodio tiene 1 en la última capa. Si lo cede al cloro, ya en su última capa, el sodio va a tener 8. Y el cloro tendrá en su última capa 8 también. Y entonces ya tendríamos una molécula formada por el cloro y el sodio que conocemos como cloruro de sodio. Sin embargo, al ceder el sodio al cloro un electrón, entonces el sodio queda cargado positivamente, mientras que el cloro quedará cargado negativamente. Y bien, este es un ejemplo de cómo se lleva a cabo el enlace iónico. También tenemos aquí que los enlaces iónicos, como son no direccionales, se empacan o se agrupan en sólidos. Y también pues se van a acomodar o arreglar de tal manera que forman ciertos planos. Por ejemplo, aquí está la representación de cómo se acomodarían los átomos cuando se tiene cloruro de sodio, donde las esferas de mayor tamaño representan el cloro y las de menor tamaño representan el sodio, y se van agrupando formando una especie de un cubo. Esta forma de agruparse permite identificar ciertos planos. Por ejemplo, si yo uno esta esfera de cloro o ese átomo de cloro con este, y luego bajo a este otro y continúo hacia atrás a este y luego subo nuevamente con el primero, aquí formo un plano. Y lo mismo puedo hacer con los de sodio. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Y este plano se repite acá nuevamente. Pero también aquí hay un plano intermedio que estaría como rotado o girado, pero es similar a los dos anteriores o a los dos de las orillas. Y estos planos se siguen repitiendo n veces, que son lo que formamos o con lo que se forma el sólido que nosotros vemos físicamente. Esto estaría internamente. ¿Alguna duda hasta aquí de lo de los enlaces iónicos? Todo bien. Ok, hay más información al respecto, sin embargo, para efectos de la materia, nosotros no vamos a ahondar demasiado. Posiblemente en química sí ahonden un poco más, si están llevando el curso de química, o si ya lo llevaron, pues en química debieron haber visto más información sobre los enlaces. Aquí nada más es un preámbulo para el resto de los temas que vamos a ver en esta asignatura. El otro tipo de enlaces son los enlaces covalentes dentro de los primarios. Y aquí lo que se toma en cuenta son fuerzas interatómicas, que también se generan cuando se comparten los electrones. Y en este caso, a diferencia del enlace iónico, los covalentes son enlaces direccionales. Y esto se debe en parte a la diferencia que existe en la electronegatividad de los átomos. Esa electronegatividad
pues permite que se lleve a cabo el enlace correspondiente. Y el enlace, para este caso, se lleva a cabo compartiendo los electrones en sus orbitales S y P, que vienen siendo los últimos orbitales. Y de aquí se puede lograr el equilibrio, lo que aquí están llamando que obtiene la configuración de un gas noble. La configuración de un gas noble, pues, está en equilibrio de tal manera que su última capa tendrían 8 electrones. De manera similar al enlace covalente. Sin embargo, en el enlace iónico. Sin embargo, en el enlace iónico se cede el electrón. Un átomo le cede el electrón al otro átomo. Y el enlace covalente lo que hace es compartirlo. En este caso aquí se está ejemplificando con una molécula de hidrógeno, para lo cual pues están utilizando 2 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos una representación esquematizada o esquemática de lo que viene siendo el enlace covalente en carbono. Y nos indican que puede formar orbitales sp3 dirigidos simétricamente, lo cual está aquí representado, hacia las esquinas de un tetraedro. Y bueno, aquí tenemos esa representación. Aquí la tenemos de nuevo dentro de un cubo. Y aquí tenemos un conjunto de ellas dentro de un cubo. Y este arreglo se va a repetir en n cubos para dar cabida al sólido que físicamente pudiéramos estar observando. ¿Alguna duda de los enlaces covalentes? No, profe, todo bien. Ok, el otro tipo de enlace primario es el enlace metálico, que de nuevo a través de fuerzas interatómicas, similar a los casos anteriores, se crean compartiendo electrones, pero a diferencia de los 2 casos anteriores es que la forma en que se comparte no es localizada y forman un enlace fuerte que es no direccional. Y entonces aquí tenemos la representación de un átomo de cobre. Nos indican en una estructura FCC, esta significa cúbico centrado en las caras. Ahorita les explico a qué se refiere eso. Que viene siendo esta representación del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues tenemos manera de nube electrónica que rodea a las cargas positivas. Bien, esto de la representación esquemática de los átomos sería siguiendo la formación de un cubo. Y entonces tendríamos este átomo junto con este otro y este de aquí abajo. Entre esos 4 se forma esta cara del cubo. Y aquí tenemos este punto que sería este otro átomo que estaría en el centro de la cara del cubo. Acá arriba sería este átomo con este y este otro formarían las esquinas. Y en medio tendríamos este otro en el centro de la cara del plano que se forma. Con este del lado izquierdo, el de abajo, luego este del lado derecho y el de arriba, se formaría esta cara. Y en medio tendríamos otro átomo, que es este, que estaría centrado en la cara. Por eso es el nombre de cúbico,
porque forman un cúbico centrado en las caras, porque en el centro de cada cara habría en contacto ahí otro átomo. Es el centro del átomo lo que estaríamos considerando. Si es el centro del átomo, significa que este átomo que estoy señalando comparte con varios cubos. De hecho, tendríamos con 8 cubos. De tal manera que este átomo a este cubo le aporta nada más un octavo. Mientras que los que están en las caras compartirían entre 2 cubos, es decir, la mitad. La mitad del átomo estaría en un cubo y la mitad estaría en el otro cubo. Esto tomando como referencia el centro del átomo, o en este caso de las esferas con las cuales se representa el átomo. Pero de una manera más detallada, pues tenemos que la representación sería como la que está aquí en el lado derecho. Tenemos los electrones positivos y la nube es una carga negativa que se asume que está en movimiento, tal y como nos indican aquí, ¿verdad? Que forman un enlace fuerte no localizada, a diferencia del covalente que sí está localizado, y también a diferencia del iónico que también está localizado. Entonces, se localiza en un lugar determinado. En los enlaces metálicos, pues se asume que los electrones con carga negativa están desplazándose continuamente. Dentro de los enlaces secundarios, pues tenemos principalmente como clasificación general 2 tipos, los que se conocen como dipolos permanentes y los llamados dipolos fluctuantes. Estos enlaces también reciben el nombre de enlaces de Van der Waals, que fue quienes investigaron y descubrieron dichos enlaces. Nos indican que son enlaces débiles, comparándolos con los enlaces anteriores, los enlaces primarios que se consideran enlaces fuertes. Y bueno, nos indican que va a existir un dipolo siempre y cuando exista simetría en la distribución de la densidad de electrones, es decir, que si pusiéramos una referencia como un plano, como si dividiéramos a la mitad y del lado derecho la densidad de electrones es igual a la del lado izquierdo, se considera que existe un dipolo en dicha molécula. Y entonces estos enlaces permanecen, es decir, no se van a estar modificando. Por eso el nombre de dipolos permanentes. En el caso contrario, si la densidad está cambiando, es decir, que no permanece simétrica, puede estar más denso de un lado que del otro, tomando como referencia un plano o un eje. Aquí se le denomina que el enlace es fluctuante y de ahí viene el nombre, enlace de dipolos fluctuantes. Y bien, a diferencia entonces de los permanentes, los fluctuantes tienen distribuciones asimétricas, mientras que los permanentes tienen distribuciones simétricas. Dentro de los enlaces que se tienen, ya en lo que nosotros vemos de manera cotidiana, puede ser que se presenten mezcla de los enlaces. En otras palabras, pues no únicamente se restringe a que cuando hay un enlace iónico, todas las moléculas tienen que ser de tipo iónico, o si es un enlace metálico, todas las moléculas van a ser de tipo metálico. Puede haber mezclas entre ellos y aquí tenemos el ejemplo de que
En una mezcla entre enlace metálico y covalente, pues los metales de transición caen en esta situación. Y una particularidad de este tipo de enlaces metálico covalente es que el material presenta altos puntos de fusión. Es decir, que para poderlos llevar al estado líquido, pues necesitamos elevadas temperaturas. Por otra parte, tenemos la combinación entre el enlace iónico con el enlace covalente. Y aquí los óxidos o muchos de los óxidos, óxido de aluminio, óxido de hierro, etcétera, presentan este tipo de mezcla entre los enlaces. Bien, entonces aquí en esta gráfica podemos observar a manera de una representación genérica, según el material que se tiene, qué tipo de enlace es el que podemos encontrar. Y por ejemplo, los materiales, en términos generales, en la actualidad se clasifican en metales, polímeros, cerámicos y compuestos o compósitos. Y con esta imagen tenemos que los materiales metálicos, el enlace que presentan es un enlace metálico, mientras que los compósitos o materiales compuestos predomina el enlace covalente. Lo que son los polímeros estarían en una combinación entre enlace covalente y algún enlace secundario, es decir, en un enlace tipo dipolo, ya sea permanente o fluctuante. Los cerámicos también estarían en una combinación entre covalente y iónico, tanto los cerámicos como los vidrios. Y bueno, aquí en esta tabla lo único que nos están presentando es la cantidad de energía en lo que viene siendo la unión. Tenemos, según la clasificación, primarios y secundarios, enlace iónico covalente metálico en los primarios, van der Waals y enlaces de hidrógeno en los secundarios. Y aquí nos están indicando más o menos la energía en kilojoules por mol, y donde los iónicos se considera un enlace fuerte, covalente y metálico un enlace mediano, y enlaces débiles, lo que son los enlaces secundarios o de van der Waals o de tipo de hidrógeno. Y entonces, según la energía de unión o la energía que se requiere para separar el enlace, pues tendríamos los primarios como enlaces fuertes y los secundarios como enlaces débiles. Hace rato se mencionaba lo de la temperatura de fusión. Pues aquí en esta tabla hay unos ejemplos. Tenemos un enlace iónico, la sustancia, cloruro de sodio, la energía de unión, que son 640 kilojoules por mol, y la temperatura de fusión, en este caso 801 grados centígrados. El óxido de magnesio, una energía de 1000 y una temperatura de fusión de 2800 grados centígrados. Y a manera de ejemplo de un enlace covalente está el silicio, que es, digamos, el elemento base para lo que son los cerámicos. Su energía de 450 kilojoules por mol y su temperatura de fusión de 1410 grados. Aquí con el carbón, que surge el diamante,
Su energía es de 713 y con una temperatura mayor a los 3550 grados centígrados para poder fundir el diamante. Aquí como ejemplo de los enlaces metálicos, pues está el hidrógeno, perdón, el mercurio, el aluminio, el hierro. Aquí están sus energías de unión y sus correspondientes temperaturas. Chequen, por ejemplo, que si comparamos el aluminio con el hierro, pues tienen más del 50% de diferencia de temperatura de punto de fusión entre el hierro y el aluminio. Y como enlaces de Van der Waals, pues tenemos el argón y esta doble molécula de cloro. Y tenemos aquí sus temperaturas. Y en enlaces de hidrógeno, su energía de unión y la temperatura de fusión. En este caso aquí como aparece 0, puesto que estamos hablando de una molécula de agua. Y bueno, el término de fusión, que es aquí en inglés melting, pues se refiere a pasar del estado sólido al líquido. Entonces aquí en este caso pues no aplica, ¿verdad? Y bien, existe ese otro concepto que se llama electronegatividad. Y ya se había mencionado anteriormente en los enlaces, que es parte de lo que está presente para que se lleve a cabo un enlace. Y a manera de una representación matemática nos presentan que delta X se va a usar para representar la diferencia en electronegatividad, en este caso de los dos átomos que pudieran enlazarse. Y XA sería la electronegatividad, en este caso para el átomo A, mientras XB sería para el B, y su resta en valor absoluto, pues representa la diferencia en electronegatividad. Y entonces, esa diferencia entre más grande sea, el enlace es de tipo iónico. Si los valores de electronegatividad es casi igual, nos llevaría a una diferencia que tiende a 0. Y entonces, eso se presenta en los enlaces de tipo compuestos covalentes. Ok, dudas, preguntas que tengan hasta este momento. No, profe. No, profe, todo bien. Ok, ya para concluir el día de hoy, de todo esto que estuvimos pues prácticamente repasando, bueno, así lo considero, ustedes ahorita me van a desmentir. De todo esto, ¿ya habían visto algo antes? Sí, profe, ya. Sí, profe. Excelente, entonces sí estuve bien en comentarles que íbamos a recordar más que estar aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, nos sirve para reafirmar conocimiento y de aquí pues seguir avanzando a los siguientes conceptos. Y bien, si no hay más dudas al respecto, por el día de hoy aquí le vamos a dejar y nos reunimos el día de mañana. Ya en su momento les llegará el aviso a través de Teams. Muchas gracias por su atención y que sigan